jamás se hallará. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvidó. En su reclamación he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Acá el tiempo de los coros. Muy bien, estamos contentos que Débora nos visite esta mañana. Bienvenida. Primera Corintios, capítulo 15. Quiero pedirle especialmente que estén orando por nuestro vecino de frente. Él está contagiado de COVID, ha estado bastante mal internado durante varios días. Tenemos una buena relación, quizás sea una oportunidad para acercarnos una vez más y hablar del Evangelio. Se llama Daniel, así que oremos especialmente por él. Primera Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 20 al 34, les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer del versículo 12 en adelante, aunque nuestro texto comienza para el día de hoy en el versículo 20, pero 1 Corintios 15, 12, y luego nos quedamos de pie, pedimos al Señor su dirección, su ayuda en el tiempo de la predicación. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, dice el versículo 15, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Iván, ¿tú nos puedes dirigir en oración, por favor?
Muchas gracias, pueden tomar asiento. ¿Cómo disfrutamos de las experiencias recreativas, verdad? ¿Cómo disfrutamos de la diversión? Una cena en familia, algunas cosas que ahora nos están un poco limitadas, pero una cena en familia, una cena con amigos, una cena con hermanos, ¿verdad? Los chicos, los niños disfrutan del tiempo en la plaza o en el parque, los adolescentes disfrutan del tiempo unos con otros, las damas también disfrutan de juntarse con hermanas o amigas y tomar mate, charlar, conversar. Los hombres disfrutan de un buen tiempo de deportes, algunos, ¿verdad? No nos incluyamos todos. La familia disfruta de un lindo tiempo de vacaciones. Nos encantan esas experiencias de entretenimiento, ¿no es cierto?, de diversión. Pero debemos asumirlo, las experiencias de entretenimiento y de diversión son excepcionales, ¿verdad? Son excepcionales en la vida. No ocupan la mayor parte de nuestra vida, no ocupan la mayor parte de nuestro tiempo. La mayor importante, o lo más importante en nuestras vidas, no son esas cosas, no es la diversión. La vida no es solo divertirnos. ¿No es cierto lo que dice la canción? La vida es un carnaval y hay que vivirla, ¿verdad? Eso no es verdad. La mayor parte del tiempo de la vida la consumen las responsabilidades, ¿verdad? La mayor parte del tiempo de la vida la consumen las responsabilidades, el matrimonio, la familia, el trabajo, el colegio, el servicio, el cuidado de otras personas. Y cuando nos olvidamos que la mayor parte de la vida la consumen las responsabilidades y pensamos que la vida es solamente diversión, sufrimos y nos resentimos. Así que cuanto antes aprendamos en la vida que la mayor parte del tiempo lo consumen las responsabilidades, mejor será. Algo de eso dice el libro de Lamentaciones, en un versículo que quizás, o un párrafo que quizás algunos de ustedes conozcan, pero no lo busquen, pero en Lamentaciones capítulo 3, el libro de Lamentaciones, en los profetas mayores, allí en el Antiguo Testamento, el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 25, dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Es bueno al hombre llevar el yugo desde su juventud. Tener una concepción clara de lo que es la vida. No es todo diversión. La mayor parte del tiempo de la vida lo consumen las responsabilidades. Parece que los corintios tenían problemas en entender este balance, ¿verdad? Y esta proporción de las cosas en la vida espiritual, en la vida de la iglesia. Los corintios estaban fascinados con una religión de experiencias emocionantes. Según leemos en 1 Corintios capítulo 14, el capítulo anterior a esto, ellos estaban fascinados con las lenguas, estaban fascinados con los milagros, estaban fascinados con la algarabía, estaban fascinados con el éxtasis, estaban fascinados con el bullicio, estaban fascinados con un culto movidito, ¿verdad? Esas cosas les fascinaban. Por eso ellos pensaban solamente en el presente y nada más. Habían olvidado que el presente no siempre era deleitoso, pero sí que el presente estaba anclado en hechos gloriosos del pasado y en eventos gloriosos del futuro. Y términos como prueba, lucha, perseverancia, sufrimiento, tribulación, fidelidad, consagración, crecimiento, trabajo, necesidad, parece que no eran tan bienvenidos en su lenguaje teológico. El hoy, las experiencias emocionantes, eso era lo que los corintios buscaban. Olvidaban los hechos gloriosos del pasado. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y los eventos gloriosos del futuro, Él vendría y nosotros seríamos también resucitados. Y entre esos momentos había un presente que no siempre era agradable, pero que sí había que afrontar con confianza y con fidelidad.
Parecería ser que la visión del presente de los corintios estaba muy ligada a la filosofía de los epicúreos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Se puede hablar de cristianos epicúreos? ¿Verdad? Suena una categorización un poco extraña, ¿no es cierto? Cristianos epicúreos. En aquel entonces, los cristianos epicúreos podrían ser identificados con la expresión comamos y bebamos, ¿verdad? Pero quizás la expresión o el concepto o la actividad que describe a los cristianos epicúreos de nuestro tiempo es comamos y compremos, que mañana vamos a comprar más, ¿verdad? Comamos y compremos, que mañana compramos más. Estamos en la era del consumismo y Dios está para bendecirnos. Dios está para proveernos todo lo que queremos. Dios está para proveernos todo lo que deseamos. Esa es la filosofía a lo que referimos al decir cristianos epicúreos. Pero Pablo reprende, ¿verdad? Enfrenta, condena esa perspectiva de vida con la enseñanza sobre la resurrección aquí en capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. ¿Cómo lo hace? En este párrafo del versículo 20 al 34, él va a mostrar 4 cosas, o va a hacer énfasis en 4 cosas para refutar esta perspectiva de vida donde solo importa el presente, ¿verdad? Donde solo importa la autogratificación en lugar de la responsabilidad y la fidelidad. En primer lugar, él va a presentar un contraste. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Un contraste. El apóstol Pablo plantea aquí 2 posiciones espirituales posibles en las que podemos encontrarnos. 2 reinos espirituales posibles a los cuales podemos permanecer. 2 grandes contrastes. Por un lado, muerte y resurrección ligados a Adán y Cristo. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muerte y resurrección ligados a Adán y ligados a Cristo. Adán trajo muerte, pero Cristo introdujo la resurrección. Naturalmente, posicionalmente hablando, espiritualmente hablando, la Biblia nos dice que todos nosotros nacemos en Adán bajo sentencia de muerte. Adán pecó, dice la Biblia, y en él pecamos todos nosotros, por decirlo de alguna manera. Él era la cabeza de la antigua creación y nosotros nacemos en él bajo sentencia de muerte, ¿verdad? Pero cuando oímos el Evangelio y respondemos en arrepentimiento y fe, somos colocados en Cristo por medio de la fe y ese control de la muerte queda anulado sobre nuestras vidas. Entramos en la esfera de la resurrección. Así como en Adán todos mueren, todos están bajo sentencia de muerte, en Cristo todos serán vivificados. Eso es lo que señala Pablo aquí. Tomen nota de lo que tenemos en Cristo. Las cosas no terminan en la muerte. La filosofía de vida, comamos y bebamos que mañana moriremos, no es apropiada para un creyente, porque hemos sido sacados de la esfera de Adán, trasladados a la esfera de Cristo, y ahora hay una resurrección. Así que no es verdad que hay que disfrutar el presente porque es lo único que hay. Hay una resurrección. Un contraste entre Adán y Cristo, la muerte y la resurrección. Hay 2 principios de acción, hay 2 lugares posibles, hay 2 dinámicas disponibles, la muerte y la vida, para los que están en Adán, para los que son llevados a Cristo. Y esto es así, los que están muertos y bajo muerte jamás podrán actuar ni pensar como si estuvieran vivos. Los que están muertos, los que aún están en Adán, jamás van a poder actuar o pensar como si estuvieran vivos, como si estuvieran en Cristo. Pablo lo expresa con otras palabras en versículos más conocidos también en la carta que escribió a los Romanos, el capítulo 8. Unas páginas ahí a la izquierda en sus Biblias, Romanos capítulo 8, versículo 5.
porque los que son de la carne, los que están en Adán, los que aún permanecen en muerte, piensan en las cosas de la muerte. Pero los que son del Espíritu, los que han recibido vida en Jesús, los que están ahora en Él, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El que está en Adán se ocupa de las cosas que tienen que ver con la muerte, pero el que está en Cristo se ocupa de las cosas que tienen que ver con la vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y miren lo que dice aquí, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que los que están muertos y bajo muerte jamás van a poder actuar o pensar como si estuvieran vivos espiritualmente. Lo tenemos que entender. Porque no nos debe sorprender cuando vemos a nuestro cónyuge, o a nuestros hijos, o a nuestros padres, o a nuestros amigos, o a nuestros parientes, o a nuestros vecinos actuar como pecadores empedernidos, porque no se puede esperar otra cosa si ellos permanecen en muerte. No se puede esperar otra cosa que vivan solamente pensando en el futuro. No se puede esperar otra cosa que vivan solamente en el hoy, sin importarles el alma, o la eternidad, o el mañana. Es imposible que piensen o actúen en otra forma. Necesitan ser vivificados, ser llevados de la esfera de Adán a la esfera de Cristo, tal como Pablo lo plantea aquí en 1 Corintios 15. Pero también es cierta la contraparte. Los que están vivos no deberíamos vivir como si estuviéramos todavía en muerte. Es imposible que los muertos se muevan como vivos, pero tampoco debería ser que los que estamos vivos, que los que estamos en Cristo, que los que hemos recibido vida en Él, nos movamos y actuemos como si todavía estuviéramos en muerte. Y eso lamentablemente pasa muchas veces. Pasa muchas veces. No deberíamos vivir como si permaneciéramos en la esfera de la muerte, algo que en alguna medida parece que sucedía en Corinto. Los corintios olvidaban que Cristo se había sometido a la muerte para vencerla en la resurrección. Los corintios se olvidaban que Cristo se había sometido a la muerte para vencerla en la resurrección y hacer partícipes de esa victoria a los suyos. Si estás en Cristo, has sido vivificado y la vida y las cosas de la vida espiritual deben caracterizar tu andar diario. ¿En Adán o en Cristo? ¿Dónde estás? Si has nacido físicamente, automáticamente naces en Adán. Estás allí, en el reino del pecado, bajo sentencia de muerte. La esperanza para ti es que Dios tenga misericordia de ti, te alcance con su gracia, te dé fe y arrepentimiento en base al mensaje del Evangelio y seas trasladado al reino de Cristo y vivificado. ¿Cuántos despotrican por nuestra identificación con Adán? ¿Cuánta gente dice, ay, por lo que hizo Adán yo tengo que pagar? No es justo, y despotrican contra esa identidad y pertenencia nuestra naturalmente al reino de Adán. No es justo, dicen. Déjenme decirle que tampoco es justo, hablando en términos humanos, nuestra identificación con Cristo. Tampoco es justo si vamos a hablar de justicia. Eso es gracia. Eso es gracia. Muchos despotrican contra las malas noticias del Evangelio. El hombre pecador, bajo sentencia de muerte en Adán, pero no se admiran por las buenas noticias del Evangelio. El pecador colocado por la fe en Cristo y en Él recibe vida por pura gracia. La enfermedad es horrible, pero el remedio es glorioso y manifiesta al Dios de toda gracia e incluye la resurrección. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán glorificados. Pero cada uno en su debido orden, dice Pablo. Cristo las primicias. Aquí Pablo llama a Cristo las primicias. ¿Qué significa eso? Bueno, las primicias es un término agrícola, ¿verdad? Es un término tomado de la vida del campo. Los primeros granos maduros de una cosecha, los primeros frutos de una cosecha eran llamados
las primicias. Etimológicamente, primicia significa los primeros granos. El agricultor se alegraba sobremanera ante las primicias. Cuando recogían los primeros granos, cuando recogían los primeros frutos, era un tiempo de gozo, de fiesta, de regocijo, de gratitud en los agricultores en aquel entonces. ¿Por qué? Porque esos primeros granos, porque esos primeros frutos permitían vislumbrar y anticipar una buena cosecha. Esos eran solamente los primeros, pero habría más, hay que celebrar. Y hermanos, en cuanto a la resurrección, Cristo es el primer fruto de una cosecha masiva de creyentes resucitados. Él resucitó primero, el primer fruto, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Una inmensa cosecha. Muchos granos. Él venció la muerte, Él resucitó. Nosotros los que estamos en Él también resucitaremos. Así que la filosofía epicúrea es vana. Eso de que comamos y bebamos, que mañana moriremos, no tiene fundamento, porque el fin no es la muerte. Esa filosofía la pueden seguir los que están en Cristo, aunque equivocadamente, pero no los creyentes viviendo solamente para el hoy. Porque el fin no es la muerte. Todavía no hemos resucitado, por supuesto, pero el primer grano ya fue recogido. Todos los demás lo serán en su venida. Pablo le dice a los corintios, levanten la perspectiva. En Cristo la muerte ha perdido sus derechos sobre nosotros. Hay algo más allá de la muerte. Vivamos con esa perspectiva. Hermanos, esa verdad doctrinal es crucial. Estamos continuamente bombardeados por los principios que componen una dinámica consumista. Estamos continuamente bombardeados por los principios y las ofertas y las invitaciones que componen una dinámica que tiene énfasis en la autogratificación. Vive el hoy. Disfruta hoy, consume hoy, mañana no te preocupes. La vida es corta, disfrútala, dicen los epicúreos y muchos cristianos. En realidad la filosofía de vida de aquel que está en Cristo, de aquel que ha sido sacado de Adán y trasladado a Cristo debería ser, la vida es corta, sí, hay que vivirla sabiamente y hay que prepararse para la eternidad. Esa es la filosofía que debemos tener. Eso es. El mundo y su Dios con minúscula tratan de engancharnos en todas con el propósito de que erremos de perspectiva y malgastemos la vida. El mundo y su Dios tratan de cebarnos con ese, ¿verdad? Y llevarnos a movernos en la esfera de la muerte. Debemos estar alertas. ¿Cuál es el punto que Pablo dice aquí? Vive como si todo terminara con la muerte. Vive el hoy, no pienses en el mañana. Eso decían los epicúreos y parecía ser la filosofía de algunos cristianos en Corinto. Pero Pablo dice, vive el hoy a la luz del mañana. No te olvides que has sido quitado de la esfera de la muerte y llevado a la esfera de la vida. Vive el hoy a la luz del mañana. El predicador recomienda eso al joven en Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés, el capítulo 11, el versículo 9 en adelante, dice, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Quieres vivir el presente? ¿Quieres vivir como si no hubiera mañana? ¿Quieres vivir como si todo terminara con la muerte? ¿Quieres vivir como si realmente no importara cómo vives hoy? Haz lo que quieras, pero tienes que saber que por sobre todas esas cosas Dios te va a juzgar. Puedes vivir para el hoy si lo deseas, pero no te será gratis. El saldo al final será altísimo. Sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
no es gratis. Los epicúreos decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero Pablo dice, Cristo es las primicias de la resurrección. Vivan su vida a la luz de la resurrección. La segunda cosa que encontramos volviendo a 1 Corintios capítulo 15 es un plan. No solamente un contraste, sino también Pablo habla de un plan. Versículo 23, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Es verdad que podemos vivir de acuerdo a la filosofía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pablo dice, esa filosofía no tiene fundamento, porque ya no estamos en Adán, donde estamos bajo sentencia de muerte y lo que nos espera es la muerte, sino que ahora estamos en Cristo y hay resurrección. Pero no solamente dice eso Pablo. Pablo dice, la filosofía de comamos y bebamos que mañana moriremos tampoco tiene fundamento, porque hay un orden de eventos que Dios ha establecido de antemano que requieren entendimiento y paciencia. Hay un plan. Las cosas están sucediendo de acuerdo a un plan. Hay un orden de eventos. No es que todo termina con la muerte. Hay un orden de eventos que Dios ha determinado de antemano y que requieren de nosotros entendimiento y paciencia. Entendimiento y paciencia, como cuando planeamos un festejo o planeamos vacaciones con mucho tiempo de anticipación, ¿verdad? Los niños están preguntando, ¿y cuándo nos vamos? 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 No es que íbamos a ir a la plaza, no es que íbamos a ir al parque, no es que íbamos a ir de vacaciones, no es que íbamos a ir a la casa de la abuela, no es que íbamos a hacer tal cosa. Hay que tener paciencia para que llegue el momento. Te pregunto, ¿cuál es el próximo evento entusiasmante en tu vida hoy? ¿Qué es lo que te levantas cada mañana y piensas, uy, ya falta menos para? ¿Cuál es el próximo evento entusiasmante en tu vida? Para algunos es el cumpleaños, para otros es el aniversario quizá, para otros es quizás una operación quirúrgica, que maravilloso, esperar algo como eso, ¿verdad? O cobrar el sueldo, o ver de nuevo a otra persona, o poder hacer cosas que no hemos podido hacer en mucho tiempo. ¿Cuál es el próximo evento entusiasmante en tu vida hoy? ¿Qué cosas estás tú impacientes para que llegue? Que dices, no puedo esperar. Que te exige todo un ejercicio de paciencia. Y el día anterior y la noche anterior a irnos de vacaciones o al cumpleaños o a lo que sea, no podemos dormir, no se puede de la ansiedad. Eso es lo que tenemos aquí, un orden de eventos entusiasmante que aguardamos con esperanza y que exige un ejercicio de paciencia. El apóstol Pablo repite 3 veces un término interesante en el párrafo, versículo 23, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Él enfatiza un orden de eventos. Va a pasar esto, luego va a pasar esto y luego va a pasar esto. No es que comamos y bebamos que mañana moriremos. Estamos en medio del desarrollo de un plan que incluye varios eventos, que demanda entendimiento de parte nuestra y paciencia mientras se desarrollan. No vivas como si no fuera a pasar nada. Hay un plan, una serie de eventos gloriosos que van a tener lugar en el momento en que Dios lo ha determinado.
¿Cuál es este orden? Primero, la resurrección de Cristo. Dice el versículo 23 una vez más, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Esto ya sucedió. Esto ya pasó. Este fue el primero de una sucesión de eventos gloriosos. ¿Cuál es el segundo evento? Luego, los que son de Cristo en su venida. Eso es la resurrección de los que son de Cristo en su venida. Hemos hablado de eso y lo hemos mirado en detenimiento en Primera Tesalonicenses, particularmente en la segunda mitad del capítulo 4. Ese es el orden. Cristo, la resurrección de Cristo es el primero de los eventos gloriosos. El segundo se verificará cuando Cristo venga y los muertos en Cristo sean resucitados y reunidos con los vivos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y tercero, dice, la entrega del reino por parte del Hijo al Padre, dice allí en el versículo 24. Ya estamos al final de Apocalipsis aquí. Ya pasó el milenio. El juicio del gran trono blanco. Viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Y el Hijo entrega el reino al Padre. Qué maravilloso. Eso de que comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no es así? Esa no es una filosofía válida. Hay un plan que se está desarrollando. Hay cosas que están sucediendo y que van a suceder. Y no debemos vivir solamente el presente, debemos vivir a la luz de ese plan, a la luz del mañana, ¿verdad? Y fíjense qué maravilloso lo que dice el versículo 24 al final, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Se imaginan eso? ¿Lo creemos realmente? ¿Qué significa? Que llegará un momento cuando al entregar el reino al Dios y Padre se suprima todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Bueno, algunos insisten que Dios ha delegado cierta cuota de dominio, cierta cuota de autoridad y cierta cuota de potencia a los hombres. Es verdad. A Satanás y a los ángeles, a sus ángeles. Es verdad. Y Dios también le ha otorgado cierto tipo, cierta cantidad, por decirlo de alguna manera, de dominio, autoridad y potencia a la muerte. A la muerte. Los hombres tienen poder delegado por Dios. El diablo tiene poder delegado por Dios. La muerte tiene poder delegado por Dios. Pero un día se terminará y perderán todo dominio, autoridad y potencia. Toda esa delegación de autoridad, dominio y potencia a los hombres, a Satanás y a sus ángeles y a la muerte es temporal. Ese estado de cosas llegará a su fin. Eso será el fin de su reino. Miremos lo que dice Apocalipsis 20, 10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Será suprimido todo dominio, autoridad y potencia que Dios le ha dado en parte a Satanás. Capítulo 20 allí, versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esa es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El diablo lanzado al lago de fuego, la muerte lanzada al lago de fuego, los malvados reprobados lanzados al lago de fuego, suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, todo suprimido. No es verdad que todo termina con la muerte. No es verdad. ¿Ha sufrido o está sufriendo por el abuso de otros seres humanos? Sea patrón, vecino, padres, quien sea, ¿está sufriendo por el abuso de otros seres humanos? Ya pasará. Será suprimido todo dominio, potencia y autoridad que le haya sido dado a los malvados. ¿Ha sufrido o está sufriendo por el ataque o la presión del diablo y sus ángeles?
Y no estoy hablando de que se muevan las lámparas y que se abran las puertas. Estoy hablando sobre esa presión insostenible y insoportable de la duda, del temor, del orgullo, de la lujuria en tu alma. Todo será suprimido. Absolutamente todo suprimido. Todo dominio, toda potestad y toda autoridad. ¿Has sufrido o estás sufriendo por la acción de la enfermedad y la muerte sobre tu cuerpo? Ya pasará. Todo eso también será suprimido. ¿Qué demanda esta seguridad de nosotros? Paciencia. Paciencia. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No, no es verdad. Cristo resucitó. Nosotros seremos resucitados. El reino será entregado al Padre. Toda potencia, dominio y autoridad otorgada a los hombres, a los ángeles, al diablo y a la muerte, al diablo y sus ángeles y a la muerte, será suprimida y nos aguarda una eternidad gloriosa de servicio, adoración y alabanza. No es verdad, no es válida la filosofía, comamos y bebamos que mañana moriremos. No es comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí es, seamos pacientes, perseveremos, porque el Señor pronto pondrá todas las cosas en su lugar. Todos los enemigos serán suprimidos. Tenemos que creerlo y vivir de acuerdo a eso. Pero la muerte, el diablo y sus ángeles y los hombres malvados hoy todavía están operativos. Hoy todavía están en acción. ¿Cuánto nos cuesta entender esto en ciertos momentos, verdad? ¿Cómo nos equivocamos cuando pretendemos que ciertas cosas no nos pasen? Cuando pretendemos que ciertas cosas no nos toquen. Cuando pretendemos que ciertas cosas no nos sucedan a nosotros. Pero la supresión de estos enemigos aún es futura. Y el último enemigo cuyo dominio, potencia y autoridad será suprimido es la muerte. Lo dice Pablo, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Está al final del capítulo 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. No lo olvidemos, nos ayudará el recordar estas cosas a perseverar aún bajo presión. Estas cosas todavía no están suprimidas. Tenemos que tener paciencia y preparémonos porque nosotros o nuestros seres queridos puede que tengan que pasar por la experiencia de la muerte porque aún no ha sido suprimido su poder, salvo que Cristo venga mientras estamos vivos. La muerte aún no ha sido suprimida. No vamos hacia ella temerariamente. No nos desesperamos ante ella. No buscamos evitarla a toda costa. ¿Cómo hacemos esto? Recordando, creyendo, pensando y actuando en base a la verdad. Así serán las cosas. Hay un plan. Se está desarrollando. Seamos pacientes, perseveremos. Las cosas van en el rumbo que así ha sido definido y en pos del objetivo que Dios se ha fijado. No es válida la filosofía de comamos y bebamos que mañana moriremos. No es válida para el que ha sido colocado por la fe en Cristo. Y no es válido para el que conoce el plan de Dios para el futuro. Si tú conoces el plan de Dios para el futuro, no puedes tener la filosofía de los Escrituras. Comamos y bebamos que mañana moriremos. La ignorancia de las Escrituras es uno de nuestros peores enemigos. Si desconocemos la Escritura, entonces vamos a adoptar filosofías equivocadas. Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados. Crean, piensen y actúen de acuerdo a eso. No vivan el hoy para el hoy, vivan el hoy a la luz del mañana. No olviden que están en Cristo, no olviden que habrá resurrección. Si les toca pasar por experiencias
buenas en el presente, disfrútenlas y alaben al Señor por eso. Pero si les toca pasar por experiencias dolorosas, no dudemos y perseveremos aferrados a la verdad, porque el plan se está desarrollando. Esa debe ser nuestra perspectiva. La realidad va más allá de nuestros deseos, de nuestras expectativas y de nuestras realidades presentes. Y Pablo era ejemplo de aquello que enseñaba. Él habló de malas experiencias y yo sé de lo que estoy hablando, dice el apóstol Pablo. He peleado con fieras. Hubiera sido una locura si no hubiera resurrección. Lo vamos a ver más detenidamente ahora. Pero hay un plan y tenemos que ser pacientes, dice el apóstol. En tercer lugar, Pablo no solamente habló de un contraste, Pablo no solamente habló de un plan, ahora Pablo va a plantear dos preguntas. Versículo 29 al 32. Dos preguntas. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No solamente habló de un contraste, también habló de un plan, y ahora va a plantear dos preguntas. La primera, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Capaz que si alguno estaba medio dormido, ahora se despertó y dice, ¿qué quiere decir esto? Es uno de esos versículos que uno quisiera saltear y que se vuelva ilegible en el momento de la predicación. Los mormones usan este texto para justificar sus bautismos por la eternidad. Ellos enseñan que este texto enseña que si un creyente, entre comillas, murió sin bautizarse, yo puedo, después de muerto él, bautizarme en su lugar y que mi bautismo sea adjudicado a él. Yo creo que tiene otro sentido. Nos metemos en camisas de 11 varas aquí, pero estamos hablando del contexto de la resurrección. Estamos hablando en ese contexto de que había hermanos en Corinto que estaban viviendo el hoy, ignorando el mañana, forjando su conducta de alguna manera con la filosofía de vida de los epicúreos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y Pablo en ese contexto dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué se bautizan por los muertos? ¿De qué está hablando Pablo acá? Bueno, yo personalmente me inclino a pensar que la referencia aquí es que por el testimonio de creyentes fieles que tenían una esperanza puesta más allá de la muerte, luego de su muerte, algunos llegaron al conocimiento de Cristo. Hubo personas ahí en la iglesia de Corinto que de alguna manera vieron a creyentes y vieron sus vidas hasta que murieron, aferrados a la esperanza de la resurrección, y dijeron, esto debe ser cierto, yo quiero esa fe, yo quiero ese compromiso, yo quiero ese conocimiento. Pienso que es eso de lo que está hablando. El resultado del testimonio de creyentes ya muertos, la influencia de su piedad trascendió a su muerte y alcanzó a sus parientes. Lo que vieron en creyentes ya muertos lo llevó a los pies de Cristo. Por causa del que murió guardando su testimonio, otros llegaron a Cristo. Hubo quienes dieron testimonio hasta la muerte de su esperanza que va más allá de la muerte. Y al ver ese testimonio fiel, al ver esa esperanza firme, algunos dijeron, yo quiero seguir por ese camino. ¿Valdría la pena dar testimonio hasta la muerte? ¿Valdría la pena perseverar si todo terminara allí? ¿No sería una perseverancia inútil? Seguir algo hasta la muerte cuando la muerte es el final, no tendría sentido. Pablo dice, ustedes dicen que hay que comer y beber porque mañana ya morimos.
Entonces, ¿qué pasó con estos que murieron manteniendo la esperanza hasta el final? ¿Y qué le van a decir a ellos que viendo esa perseverancia hasta el final fueron a Cristo por causa de su testimonio? ¿No sería una perseverancia inútil? Si no hay esperanza de algo más allá de la muerte, ¿qué sentido tendría dar ejemplo y seguir el ejemplo de otros? ¿Por qué no vivir para el hoy en lugar de aferrarse a una esperanza vana? ¿Para qué creer si no hay futuro? Si no hay resurrección, si no hay esperanza de una reunión celestial, ¿para qué seguir ese camino? Eso parece ser el sentido de lo que Pablo dice aquí. Nosotros hemos visto, hermanos queridos, mantener la fe hasta la muerte. No ceder un ápice en la esperanza de la resurrección. ¿Qué sentido tendría seguir su ejemplo y dar gracias a Dios por su perseverancia si fue una esperanza vana? No lo es. Pablo dice, no lo es. Esa filosofía de comer y beber que mañana morimos no es una filosofía válida. Pero él hace otra pregunta, versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo puso en muchas oportunidades su vida en riesgo por causa del Evangelio. Tenemos un detalle pormenorizado de eso en 2 Corintios 11, unas páginas a la derecha en la Biblia. 2 Corintios capítulo 11. Versículo 23. 2 Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Yo me pregunto, ¿qué post tendrían que haber puesto en el Facebook de aquel entonces los hermanos a favor de Pablo? Por mucho menos acá se cantan loas a todo predicador o pastor. Pero ¿qué se tendría que haber puesto en el Facebook mirando todo lo que padeció Pablo por amor a Cristo? No abrió una iglesia. ¿Cuántas cosas? Él puso en muchas oportunidades su vida en riesgo por causa del Evangelio. Qué historial tan dramático, tan intenso. Pero Pablo dice, ¿qué sentido tendría todo eso si no hubiera resurrección? Dicen ustedes que no hay resurrección, que la vida es corta y hay que vivirla, y entonces ¿para qué sufrir por tantas cosas? No tendría sentido. ¿Y qué experiencia la del versículo 32? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras y no hay nada en el contexto que hermenéuticamente me diga que debo interpretar fieras de manera metafórica, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Nosotros nos asustamos hoy por la violencia en los medios y en el cine, pero los romanos se exponían y hacían alarde de violencia y brutalidad en vivo, con leones hambrientos, y echaban a la arena a los cristianos, y la gente enloquecía por el espectáculo espeluznante desde las gradas. 200.000 personas murieron tiradas a las fieras.
Vergüenza nos debería dar leer el testimonio de Pablo. ¿Qué ha sido lo máximo que tú has sufrido por ser fiel a Cristo? ¿Qué ha sido lo máximo? Pablo llegó hasta luchar con piedras. ¿Se puede comparar con esto? Pablo dice, qué tontería pasar por todo esto si no hay resurrección. ¿Cuánto nos empecinamos nosotros en evitar todo lo desagradable, hermanos, hoy en día? Puede que en el fondo tengamos una creencia imperfecta, incompleta en cuanto al futuro y a la vida. Pablo, que tenía claridad en cuanto al futuro y la vida, no procuró evitar lo desagradable. ¿Cuántas cosas podría haber evitado Pablo si se hubiera dedicado a otra cosa? Pero las cosas no terminan con la muerte, hay una resurrección. Hay un servicio que prestar, hay una fidelidad que manifestar, hay un compromiso que mantener, hay una gratitud que expresar, hay una resurrección. Y si tengo que vivir algo desagradable por amor al que resucitó, lo haré. Ese es el sentir de Pablo. Como Cristo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y la última cosa, una conclusión. Pablo ha hablado de un contraste, Pablo ha hablado de un plan, ahora Pablo ha planteado dos preguntas y finalmente va a plantear una conclusión. Velad debidamente, dice el versículo 34, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo dice, si no hubiera resurrección sería epicuro. Pero hay resurrección. Y eso me impone una esperanza, pero también una responsabilidad. Lamentablemente hay muchos que profesan ser cristianos que tienen una filosofía de vida epicúrea. Lo importante es el ahora y el hoy. No debe ser así, dice Pablo. En Corinto, los falsos maestros y la falta de vigilancia de los creyentes estaban corrompiendo a la iglesia. Y él dice, el fin de todo es que vivamos a la luz del futuro velando. Velad debidamente y no pequéis. Miren atrás, dice Pablo, Cristo resucitó. Miren adelante, seremos resucitados. Y hoy velen y no pequen. Eso es lo que hay que hacer. Velen y no pequen. Pablo insiste en una relación entre lo que creemos y cómo vivimos. Hay una resurrección, el hoy no es el todo. ¿Lo creen? Vivan de acuerdo a eso. Hay mucha gente alrededor que aún no conoce a Dios. Tenemos una responsabilidad para con ellos. ¿Cómo puede ser que estemos entretenidos con las cosas pasajeras, habiendo una resurrección y habiendo tantos que aún permanecen en tinieblas? Eso es lo que dice Pablo. Tendría que darles vergüenza, porque mientras ustedes viven para sí mismos, muchos siguen camino a la perdición. No vivan como si todo terminara con la muerte. Hay muchos que necesitan salvación. Hermanos, nuestras creencias mueven nuestros pies. Por eso Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si creemos lo incorrecto, la conducta será corrupta. Si creemos lo correcto, la conducta será sana y va a impactar en otros para salvación. Puede que digamos que creemos en la resurrección, pero si a diario vivo para el hoy, si a diario vivo para el placer, si a diario vivo para la comodidad, si a diario pongo el énfasis en la autogratificación, pongo de manifiesto que mi creencia no es lo suficientemente firme como para vivir de acuerdo a ella. Examinemos la realidad de nuestra profesión. Pablo está señalando a los que en Corinto no viven de acuerdo a su profesión. Esto seguramente causará desánimo y tropiezo
a los que no creían. Pablo dice, no importa cuántas lenguas hablen, eso les encantaba a los corintios. No importa cuántas profecías se te hayan confiado, no importa cuántos milagros hayan sido obrados por tu intermedio, algo anda mal en relación a tu profesión si no vives de acuerdo y a la luz de la resurrección. Algo anda mal. Si no vivo a la luz de la resurrección futura, algo en mis creencias está mal. Velad y no pequéis. Me quedo firme en lo que Dios ha revelado que ha sucedido en el pasado. Me quedo firme en lo que Dios ha revelado que sucederá en el futuro. Y velo y no peco, sabiendo que mi andar diario impacta en otros. Le hablas a tu cónyuge, a tus hijos, a tus parientes y a tus vecinos incrédulos de la importancia de lo eterno, pero te ven sumamente aferrado a lo presente y material. ¿No es una contradicción? ¿Acaso no es una contradicción? ¿No es tema de examinar o asunto o tiempo de examinar tus verdaderas creencias? Si crees en la resurrección, vive a la luz de ella, la de Cristo y la tuya. Amigo, no es verdad que comamos y bebamos, que mañana moriremos. No es verdad que todo termina con la muerte. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y se termina todo. No. Y después de esto, el juicio. Y si estás en Adán en tus pecados y no has ido a Cristo en arrepentimiento y fe y vestido de su justicia, lo que hay después de la muerte es una condenación eterna. No creas esa filosofía, créele a Dios. Oremos. Padre, usa tu palabra en nuestros corazones esta mañana. Ayúdanos en el nombre de Jesús.